Me pareció súper lindo el título de la charla que me solicitaron, ¿no? De regreso a la oficina, ¿no? Temores y ansiedades. Y sí, ¿por qué me pareció muy interesante? Porque en realidad estamos en esa faceta en la cual estamos regresando a otros tipos de actividades, ¿no? Y de hecho, estamos viviendo una realidad totalmente diferente a la que vivíamos antes, ¿no? Quizás podríamos ver un poquito esta imagen, ¿no? Y ver qué es lo que nosotros sentimos al respecto. Vamos a pasar otra más, ¿no? Ya en algunas escuelas están regresando también a clase, creo que en algún momento en otra charla también lo hemos hablado, y también implican otros cambios, ¿no? Creo que hay algunas escuelas que están yendo ciertos días o ciertos años nada más, pero eso también implican cambios, ¿no? Estamos regresando a oficina, regresando a temas presenciales, también de temas de escuela. Entonces, aquí sí me gustaría que por favor puedan abrir su micrófono. No sé si lo pueden abrir directamente o lo pueden solicitar, porque sí hay 5 preguntas que me gustaría que ustedes me puedan decir también, ¿no? En primer lugar, las imágenes anteriores, ¿no? ¿Qué sintieron al ver la imagen? ¿No? Y más que nada de eso, ¿qué temores tienen al respecto? ¿Hay alguien que le gustaría participar? Si es así, me encantaría que por favor levanten la mano o lo escriban en el chat, ¿no? Cristian Soto Cristian, desea participar. sí. Yo no sé cómo se le puede dar abrir el Eh, micrófono, pero a ver, Cristian, no sé si puedes abrir tu micrófono. Creo que está bloqueado. Ah, quizás. avancemos por el chat, entonces, María Soledad. Ya, perfecto, podemos avanzar Sí, por el por chat. favor. Sí. A ver, usemos el chat, por favor, para interactuar. Entonces, ante la primera pregunta, ¿qué sentiste al ver la imagen? Y también la segunda de frente, ¿no? ¿Qué Ya, temores perfecto. tienen? Ujú. A ver, alguien que puede escribir. Cristian no puede abrir, claro, el micrófono. Pero quizás podrías escribir, porque es importante que nos puedas decir lo que piensas. Y mientras va escribiendo, hola David, buenas tardes. Mientras va escribiendo, en realidad siempre hay cosas que sentimos, ¿no? Ah, mira, Cristian nos dice acá, soy persona vulnerable y trabajo en casa y tengo miedo a infectarme, porque tengo parientes que con las 2 dosis se han infectado. Y sí, es verdad, Cristian, y sabes que es no te voy a preguntar cuál es la vulnerabilidad, pero basta con ser persona vulnerable para que tengas ese temor también, ¿no? Y esto es muy lógico. Una de las cosas que salen en estas épocas es, me voy a enfermar, me va a pasar algo, y hay otra cosa importante también que salen con algunas personas, ¿no? Si yo me enfermo, digamos que yo no soy vulnerable, pero si yo me enfermo, quizás vivo con personas que sí son vulnerables y les puedo llevar el virus, ¿no? Entonces, definitivamente, gracias Cristian por tu aporte, porque ese es un temor natural, ¿ya? Es un temor natural, lógico que pueda suceder. ¿Y alguien tiene alguna expectativa, por ejemplo, no sé, para regresar? ¿No? ¿Qué esperaría para regresar a la oficina o regresar a la presencialidad? Mira, aquí una persona, el área dice, tengo temor, ¿cómo me van a recibir los compañeros, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente con eso? ¿Cómo te van a recibir? O sea, los temas de tal vez la cercanía física, o a qué exactamente, para ir viendo lo que nos podría pasar. Uh-huh. Con respecto a los compañeros, también hay temores que pueden ser naturales, ¿no? En definitiva, puede ser el tema del contagio, ¿no? Otro es que a veces también podemos tener temor a que podríamos ser hasta rechazados. No sé si les ha pasado, ¿no? Pero que quieren, o sea, ven a alguien después de un tiempo y por naturaleza o naturalidad, ¿ya? Nos acercamos y alguien nos ha puesto como que un freno. Esas cosas también nos van afectando
Y es porque no estamos 100% acostumbrados a dar el puñito o a simplemente hacer una reverencia o solamente hablar, ¿no? Entonces, hay cosas que también son temas culturales, ¿no? Que nos están afectando. Ajá, aquí dice temores de que he estado haciendo trabajo remoto y me estoy recordando. Ok, muy bien, gracias Hilario por participar. Entonces sí, hay cambios que pueden dar y que nos pueden ocasionar temores. Y también a veces tenemos expectativas, ¿no? ¿Qué esperaríamos de al regresar a la oficina? ¿Qué esperaríamos de la presencialidad? Y hay un punto importante que si quizás alguien se quiere animar a decirlo, ¿cómo les gustaría recibir apoyo? ¿Qué esperarían también de la organización cuando ustedes entran nuevamente a trabajar de forma presencial? ¿Alguien se anima a comentar esto? A ver, láncense porque es importante. Y si no, pueden ir escribiendo y yo voy avanzando. ¿Qué les parece? Normalmente siempre tenemos alguna expectativa, ¿ya? Y es bueno que se hagan la pregunta, ¿no? Aquí Rafael nos dice, mi expectativa, que existan protocolos altamente determinados y que sean de cumplimiento. ¿Cuál es el plan de regresar a trabajar de manera presencial? Objetivos de la institución, ¿no? Que otra persona también nos dice que tengamos la protección posible para evitar contagios. En el caso que dice, en mi caso, el gran temor, por ahí soy analista y tengo que ir a visitar a clientes y todos mis compañeros también. Y luego tenemos que visitar y luego nos reunimos y tenemos temores, porque nadie sabe con quién está interactuando. Y tampoco no se va a tope de gente en oficina, ya que la oficina que trabaje es pequeña, en que la que trabajo es pequeña. Muy bien, entiendo muy bien sus temores y también las expectativas. Miren, hay algo importantísimo que tendrían que tener en cuenta cuando nosotros regresamos. Cuando regresamos a una presencialidad, lo mejor que podemos hacer es verbalizar las cosas que sentimos y las cosas que estamos solicitando. Porque tenemos todo el derecho y creo que toda organización tiene el deber de tener protocolos muy estrictos. Y está bien que se tengan esos protocolos. Y nosotros tenemos el derecho también de poder exigirlos. Ahora, es poco probable que la organización no se haya, en otras palabras, esmerado en ello. Es muy poco probable. Pero si alguno considera que podría haber una mejora, entonces también tendría que verbalizarlo. Y también verbalizarlo con los compañeros de trabajo, porque a veces nos encontramos con personas que no quieren cumplir el protocolo, ¿no? Entonces está en nuestras manos, sin ánimo de ser ya extremistas, decirle, si no cumples el protocolo, pues entonces no necesariamente vamos a poder estar reunidos, ¿no? Muy bien, gracias por participar. Les pido, por favor, que ustedes puedan participar en cualquier momento de forma escrita y lo voy a mantener el chat abierto, ¿ya? Miren, estamos pasando por una etapa complicada, ¿ya? Porque tenemos mucha exigencia. La exigencia se convierte en transversal, ¿no? ¿Y por qué transversal? Porque en realidad muchas cosas se mezclan y hacen que nosotros podamos experimentar ciertos malestares, ¿ya? Que tenemos que estar como alertas, por así decirlo, ¿no? ¿Qué podríamos experimentar? El tener ansiedad, el tener temor, puede hacer que entremos en mal humor, puede ser que entremos en depresión, porque la depresión situacional también existe, que exista la angustia, que es un poquito mayor que la ansiedad. Hay niveles, por así decirlo, que yo les digo siempre así. Empieza la ansiedad, va la angustia y termina en un ataque de pánico, si es que no lo manejamos, ¿no? Hay dolor también, ¿no? Dolor de perder ciertas cosas, dolor de enfrentar. También hay culpa, ¿no? Enfrentamos a veces momentos de culpa. Soy vulnerable o tengo familia vulnerable. ¿Estaré haciendo bien las cosas? ¿No? ¿Será suficiente todo lo que hago? ¿Será suficiente cómo estoy cumpliendo el protocolo? ¿No? ¿Será seguro? ¿No? ¿Así afectaré a mi familia? Este tipo de cosas y cosas que experimentamos lo vamos a pasar fácilmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos personas que también podemos tener temores. Y todos experimentamos también estrés. Y aquí viene la pregunta.
¿Creen que todos experimentamos el estrés de la misma forma, sí o no? Y mientras me van contestando, Carmen me dice que nos brinden charlas continuas para que el personal se concientice, tomando previsiones para evitar contagios. Muy bien, Carmen, eso es algo que es una muy buena expectativa, ¿no? Que en realidad siempre recibas información. Pero hay algo bien importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Y es que todos estos temores nos van a generar un estrés. Y este estrés puede desencadenar otros aspectos. Y aquí viene la pregunta, anímense a responder. ¿Todos experimentamos estrés de la misma forma, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Todos nos estresamos de forma similar? ¿Qué dicen? Acá una persona me dice que sí. Alguien dirá que, y otra me dice que no. Otra más que no. No. Siguen apareciendo los no. Y esa es la respuesta, no. En realidad no. No todos. Muy bien. Cada persona vive el estrés de forma distinta, ¿no? Y principalmente hay que tener en cuenta que hay dos razones importantes también que hacen que nosotros nos expresemos diferente o vivamos el estrés de forma distinta en sí. Uno es que hay personas que se acostumbran a sentirse así y ya no le prestan importancia. Y les cuento una anécdota que me pasó en un momento, en un momento específico, no tiene nada que ver con el estrés, pero sufrí una especie de desgarro de un tendón o algo por el estilo era en el hombro, que no me permitía subirlo, no me permitía subir el hombro. Y era una época en que estaba yo muy ocupada y demoré meses en ir a verme. Y llegó el punto en que pasaron como 4 meses y yo seguía acostumbrada, ya me había acostumbrado a que me duela. De verdad, me había acostumbrado a que me duela. Y cuando fui al médico me dijeron, ¿por qué ha venido después de tanto tiempo? Y no me percataba realmente, o mejor dicho, ahí me percaté que en realidad sí, pues uno se acostumbra. Si uno se acostumbra a un dolor físico y lo deja pasar porque tiene otras cosas, imagínense cómo es con el tema del estrés. ¿Cuántas personas realmente piden ayuda cuando se sienten mal? Hay un porcentaje muy grande que no pide ayuda. Entonces, nos acostumbramos a sentirnos de esa forma, ¿no? Otros también piensan, esto es lo que me toca vivir y ya qué voy a hacer, ¿no? Algo por el estilo. Y eso hace que también vayamos experimentando diferente, ¿no? Cada uno el estrés. Y es importante que tengamos en cuenta que si no le hacemos caso, ¿ya? Y el regresar a la oficina puede ser algo muy estresante también en estas épocas, pues nos podemos enfermar. Y para ello vamos a recordar el experimento de la rana, que seguramente ustedes ya lo han visto o ya lo han podido escuchar. ¿Se acuerdan qué pasa con una rana cuando está en el agua fría y ésta se va calentando? ¿Hay alguno que haya visto este experimento? Que es un poco cruel, realmente, pero es real. Si uno pone una ranita en agua fría, la rana está feliz. Pero de pronto se va calentando, 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 calentando el agua hasta que puede hervir y la rana no salta y se muere. Y suena muy duro, ¿no? Pero eso es lo que puede suceder a veces cuando no le hacemos caso a nuestro cuerpo, ¿no? No le hacemos caso a cómo nos sentimos y después explotamos y hacemos boom. ¿Y cómo podemos hacer boom? Hacemos boom de diferentes formas, ¿no? Nos enferma nuestro cuerpo, enferman nuestras relaciones interpersonales, o sea, hay muchas cosas que nos pueden suceder. Por eso es importante tener en cuenta que no debemos de acostumbrarnos o no debemos de no darle el espacio necesario cuando nos sentimos mal. Hay algunos signos de estrés que ustedes deben de tener en cuenta, ¿ya? Vamos a reconocerlos porque es algo que nos puede pasar, sobre todo en estas épocas. Y aquí viene este de acá. Cuando nosotros tenemos estrés a largo plazo, obviamente el cuerpo se va a desgastar, ¿no? Pero hay algunos signos que pueden ser mucho más significativos que otros. Por ejemplo, ¿no? A veces hay personas que experimentan dolor en el pecho, sensación de que el corazón está acelerado. En casos extremos, y sobre todo cuando se está sufriendo un ataque de pánico, por ejemplo,
A veces hay personas que sienten que tienen un ataque cardíaco y no lo tienen, pero eso no quiere decir que no sufran o que no les duela o que no se sientan terriblemente mal. Sí lo están experimentando, pero no es un ataque cardíaco, pero puede sentirse como tal, ¿no? Otro de los signos es el agotamiento todo el día o dificultad para dormir. Y es curioso en realidad porque podemos tener los extremos, ¿no? O no dormimos o queremos dormir demasiado. Y nunca estamos realmente totalmente lúcidos, sino siempre estamos cansados. Empiezan los dolores de cabeza, mareos o temblores, la presión sanguínea alta. Me encantaría darles una estadística, pero en realidad no la tengo, pero sí les puedo decir del día a día que hay muchos más casos de personas que son bastante jóvenes y que en realidad están sufriendo también de presión alta y tiene que ver con el estrés. Y es esto que nos ha ocasionado también la pandemia, ¿no? Tensión muscular. Ahí está, la vez pasada, este sí es un dato así súper exacto. Estaba hablando con la que es mi dentista, que también es amiga mía, y me decía que hay mucha gente que estaba sufriendo de bruxismo. Y claro, cuando uno está muy estresado, angustiado, pues empieza a rechinar los dientes. Y al rechinarlos, y bueno, no nos damos cuenta porque estamos durmiendo, pero vamos desgastando nuestros dientes. Y después terminamos inclusive con dolor de mandíbula. Entonces, estos signos, que son signos fuertes en realidad, nos pueden estar diciendo que algo nos está pasando. Y tenemos que pedir ayuda, ¿ok? Porque en realidad tenemos que considerar 3 alertas importantísimas. Uno es que cuando algo nos está pasando, lo más probable es que tengamos problemas digestivos. Comienzan a ver las gastritis, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas personas que inclusive terminan haciéndose esta prueba para ver si tienen el helicobacter y todo, y no tienen nada. Pero el grado de estrés es tal que de pronto comienzan los problemas digestivos. Otro de los puntos que también es una alerta es el sistema inmune, ¿no? Nos enfermamos más seguido, bajan las defensas. Y el tercer punto, que es el que más que nada origina todo lo anterior que hemos visto, tiene que ver con la ansiedad. Y acuérdense lo que les dije antes, ¿no? Es como ansiedad, angustia y ataque de pánico. Son 3 puntos que se están dando mucho desde que ha habido la pandemia. Originalmente por un tema de encierro, después por un tema de temor, ¿no? Después ahora porque como que se van acumulando las cosas, van acarreando dificultades, ¿no? Y se da mucho más el tema de la ansiedad. ¿Cómo se puede presentar? Queriendo comer a todo momento, queriendo, o no comiendo nada, o decir, tengo algo que hacer y no sé qué hacer, ¿no? O simplemente comenzar a procrastinar. Hay ciertas cosas que van saliendo. Luego aparecen los temas de angustia, que es cuando más tenemos ya temas de, por ejemplo, siento presión en el pecho, no sé qué hacer, no puedo dormir. Y finalmente, que no es tan común, pero sí existe, son los ataques de pánico, ¿no? Que es cuando entramos en ese momento en los cuales no razonamos muy bien y nos genera una angustia tal que no sabemos qué hacer y nos quedamos como medio paralizados. Este tema en especial, normalmente, si nosotros nos vamos a la literatura, la investigación, pues aparecen más o menos normalmente después de los 40, ¿no? Pero en la actualidad, se los digo, como dijo Héctor, soy profesora universitaria en la Facultad de Psicología en una universidad, así que tengo contacto con muchos jovencitos, muchos alumnos jóvenes, y se impresionarían cuántas veces he escuchado que tienen ataque de pánico o que tienen crisis de angustia, ¿no? Entonces es algo que se está dando. Estas son nuestras alertas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Existen varios temores que ya me los han contestado y me los han dicho, ¿no? Enfermarse, morir, ¿no? Aislamiento total, que volvamos a estar aislados. ¿Cuántas personas independientes dicen, no, que no vuelva otra vez el confinamiento porque nosotros nos venimos abajo, etcétera, ¿no? Y otro de los temores que se dan es que si volvemos a la presencialidad, no necesariamente sea yo el que me enferme o a mí me pase algo, sino que quizás voy a contagiar a personas que realmente son altamente vulnerables. Y como les digo, esos temores son normales. Entonces, la idea es que tenemos que gestionar las emociones en estos tiempos, gestionar nuestros
sentimientos, estas emociones. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con cosas muy, muy, muy puntuales, ¿no? Uno, reconocer y validar lo que nosotros podemos sentir, ¿no? Y el temor, los temores, los miedos que podemos sentir, pues son válidos. Esto es independientemente de la personalidad o de los temores que podamos tener las diferentes personas, ¿ya? Pero lo que sintamos es válido. Se pueden encontrar con alguien que les puede decir, es tu percepción. Pero como dicen los marqueteros, que me encanta esta frase, percepciones son realidades. Esa es la percepción que tiene una persona, pero es su realidad. Entonces, validémonos, ¿ya? Y validemos lo que sentimos. Esto se da. Lo otro es comunicar qué estamos sintiendo. ¿Qué temor tenemos? ¿Qué expectativa tenemos? Hablemos, porque si no hablamos, entonces no descargamos, en otras palabras, y los problemas se hacen un poco más complejos, ¿no? Y lo otro es que también tenemos que trabajar un poco nuestra tolerancia. Y con eso es decir, todos tenemos nuestros errores, ninguno es perfecto, pero si nos comunicamos, podemos quizás ser más tolerantes con los demás. Esto es importantísimo. Acuérdense que para gestionar hay 3 cosas importantes, ¿no? Reúnanse con la gente que siempre está con ustedes, en familia o en trabajo. Validen sus emociones, digan lo que tienen, lo que sienten, y sobre todo acepten que son diferentes y que se experimenta el estrés, se experimenta el temor de forma distinta. No necesariamente lo experimentamos de igual manera. Y es importante que escuchemos al otro, ¿ya? Esto es vital. Acuérdense bien, y esto lo vimos creo que en otra charla con ustedes también, así que lo paso muy rápidamente, es el tema de respetar mucho los espacios en casa y espacios en el trabajo. Tratemos que cuando estamos en oficina no invadir espacios de otros, porque eso también puede generar temor en el otro. Voy a ir pasando, perdón. Hay algo importantísimo también que tenemos que hacer sobre todo cuando estamos regresando a la oficina. Y es que cuando pueden haber estos temores y ansiedades totalmente lógicas y naturales. Y es que tenemos que hacer ejercicio. Y esto es vital. Vamos a bajar el estrés, vamos a minimizar el riesgo de depresión, vamos a minimizar el riesgo también de tener mal humor, ¿ya? Y debemos de hacer ejercicio de todas maneras. No quiere decir que tengan que ir a un gimnasio, porque en realidad, y esto es algo muy, muy personal, no sé si valga la pena en estas alturas hacer gimnasio puro, pero pueden hacer al aire libre los que tienen sobre todo temor, no tienen que hacer muchas cosas así exageradas. Pueden tomar en cualquier momento, ahora hay tantas clases en línea, ¿no? Hay personas que, bueno, misma Silvia Baglietto que hace su gimnasia en línea y todo, que es fabulosa, que pueden, y que son diferentes horarios. Gracias. Sí, de verdad, es fabuloso. Y que son diferentes horarios. Otros que ya es demasiado tal vez hacer una rutina muy larga o algo, pues empiecen con 10 minutos. Empiecen a caminar simplemente. 20 minutos de caminata, 30 minutos de caminata, y así van avanzando y avanzando, hasta que ya empiezan a hacer otro tipo de ejercicios. No tienen que ser expertos, pero se los digo con certeza y con todo el cariño del mundo. Tenemos que hacer ejercicio, porque no solamente vamos a evitar colesterol, triglicéridos y todo lo demás de temas de salud, sino en realidad vamos a evitar problemas de ansiedad y vamos a bajar los temores. Acuérdense que cuando nosotros hacemos ejercicio, generamos neurotransmisores que están orientados, en otras palabras, a la felicidad. Por lo tanto, la depresión, si existe, se puede minimizar. ¿Okay? Entonces, hagamos ejercicio de todas maneras. Ya saben, no tienen que hacer horas. Empiecen con 10 minutos y van avanzando y avanzando hasta que puedan hacer 1 hora diaria. O por lo menos 3 veces por semana. Hay algo importante que también tienen que tener en cuenta. Y tiene que ver con el tema de los ataques de pánico, ¿ya? Como les decía, en la actualidad el ataque de pánico se está dando mucho más de lo que uno piensa.
Me encantaría tener la estadística, pero en realidad lo busqué y no he encontrado una estadística específica todavía. Pero lo veo con mucho más, como que con mucha más periodicidad o más frecuencia. Y a veces lo conversamos también con especialistas y hay cada vez más casos. Cuando hemos hecho charlas también, por ejemplo, en empresas, en organizaciones, algunas personas nos han comentado que les ha pasado, ¿no? Entonces, por eso es importante que también aprendamos a identificar, ¿no? ¿Qué es lo que se siente cuando hay un ataque de pánico? Y también saber que esto nos puede pasar en cualquier momento de nuestras vidas. Y no tiene nada que ver con la fortaleza o no fortaleza que uno pueda tener, ¿ya? Sino somos humanos y nos puede pasar. El ataque de pánico es algo fugaz. 30 minutos quizás es lo máximo que puede durar, pero puede ser extremadamente intenso. ¿Qué pueden experimentar? Sensación de mucho agobio o náuseas. Comienzan a tener muchas náuseas. Sudoración, aunque no estén en un ambiente caluroso, una gran sudoración y comienzan a tener mucho, mucho calor. Síntomas de asfixia, así como dificultad para respirar de manera profunda, ¿no? Ya que hay náuseas, obviamente, ganas de vomitar, ardor en la boca del estómago, comienzan a tener dolor, ¿no? El pulso se acelera, por eso les decía que a veces sienten que va a haber inclusive sienten que le está dando un ataque, ¿no? Porque el pulso está muy, muy acelerado. Cambios de temperatura, ¿no? Que provocan muchos escalofríos. Estas cosas se dan. ¿Qué es lo que yo he llegado a ver? Personas que se han metido debajo de la mesa, en otras palabras, y no han querido salir de lo angustiados que estaban. Entonces, ¿puede suceder? Sí puede suceder. Ay, perdón. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Si nosotros hemos pensado o hemos identificado algo de lo que he estado hablando, que algo nos ha pasado, pues sí podemos prevenirlo, ¿ya? O por lo menos tratar de minimizarlo un poco. Uno es aprendiendo a respirar. Otro es diciendo, esto puede ser un ataque de pánico, así que tengo que decir, ¿ya?, qué me está pasando. No temer el compartir, no temer el hablarlo, por favor. Es la única forma que nos ayudemos, que lo podemos compartir. Cerrar los ojos en el momento, practicar la conciencia plena, que quiere decir, es decir, estoy teniendo esto, me estoy sintiendo de esta forma, pero esto va a pasar, ¿no? Y ver qué cosa es lo que me puede ayudar. Encontrar un objeto de enfoque, ¿no? Utilizar alguna técnica de relajación muscular, imaginarse el lugar feliz, hacer estiramientos, lo que a ustedes realmente les pueda, ¿ya?, ser útil. Esto les podría ayudar a prevenirlo para que no se incremente. Importantísimo también, ¿ya?, perdón, aquí está, saber cómo podríamos hacer para ayudar a una persona que en este momento puede tener ese ataque de pánico. Porque eso también nos puede pasar en oficina. Nos podemos dar cuenta, no necesariamente que nos pase a nosotros, pero podemos ver que otra persona sí lo está experimentando. Entonces tenemos que ver qué hacer. ¿Lo dejamos solo? No. Tenemos que permanecer con esa persona. Decirle, estás sintiendo de esta forma, mantener la calma y acompañarla. Si alguien toma algún medicamento, ofrecérselo, ¿no? Si no, decirle de qué forma te puedo ayudar, ¿no? O simplemente te voy a ayudar acompañándote. Llévenlo a un sitio que sea más tranquilo. No, si hay mucha gente o algo que lo va a asustar, pues a un sitio más tranquilo. No necesariamente haga suposiciones. Es decir, por ejemplo, a veces decimos, ya, un caramelo. El caramelo le va a subir la presión, pero no necesariamente le va a quitar el ataque. ¿Sí? Entonces, pregúntenle, ¿qué necesitas? ¿De qué forma te ayudo? ¿Necesitas tal cosa? De forma simple, clara, frases muy cortas, porque si les hablamos demasiado, también los vamos a aturdir, ¿no? Traten de ayudarlos a concentrarse en algo específico. Como había visto, ¿se acuerdan que hace un momento les he dicho que enfocarse en algo? Les puedo decir, enfócate en algo.
vamos a ver tal cosa, están en el baño, abre el caño y que salga el agua, etcétera, ¿no? Ayúdenlos a contar, por ejemplo, ¿no? Contando lentamente hasta 10, del 1 al 10, respirando o también de forma regresiva. De esta manera, ustedes van a poder ayudar. Todo esto que estamos viendo, los pueden hacer para sí mismos. Pero si encuentran a otra persona, en la oficina sobre todo, que ven que, que empieza con la sudoración, que ya se está sintiendo mal, hagan estos pasos que los van a ayudar muchísimo a controlar ese ataque de pánico que podría pasar. Ahora, no quiero que se me pase la hora, así que estoy viendo la hora, disculpen. Habíamos hablado un tema también de la culpa, ¿no? Y cómo se podría manejar. Cuando hemos hablado de la culpa, sobre todo cuando ese temor de regreso a la oficina, yo me enfermo y voy a enfermar a otros. Voy a tener culpa. A ver, perdón, antes de continuar, dice, si la persona que está con ataque de pánico está en otro lado y te llama por teléfono, ¿qué podemos hacer? Muchísimas gracias por esta pregunta. ¿Qué es lo que pueden hacer? En ese momento, escucharla y hacer prácticamente los mismos pasos. Dime cómo te puedo ayudar. ¿Qué estás sintiendo? Háblenle, pero háblenle con frases cortas. Ayúdenle a respirar. Vamos a ver una técnica que los va a ayudar, tanto para la ansiedad, la angustia o el ataque de pánico. Ayúdenlos a respirar y cuenten con ellas. En este momento, creo que la técnica que les voy a dar puede ayudar mucho para este punto. Y si no es completo, por favor, que no veo bien el nombre, solamente el apellido, me vuelves a escribir para ver si lo podemos ampliar, a ver si me he dejado entender. Entonces, si tenemos esto de la culpa, ¿ya? Hay que tener 3 cosas bien importantes en cuenta, ¿ya? Uno es que tenemos que aceptarnos como somos, ¿ya? Nosotros no somos culpables de lo que está sucediendo. ¿Quién iba a pensar alguna vez en nuestra vida que íbamos a vivir esta pandemia? Y que íbamos a pasar todo lo que estamos pasando. No. Y somos bastante inocentes de lo que pasa, ¿no? Es algo que simplemente pasa y lo tenemos que enfrentar. Entonces, tenemos que aceptar que simplemente somos seres humanos, que tenemos virtudes y defectos, que no somos responsables y que a veces podemos perder la paciencia, a veces podemos hacer algunas cosas que no son tan agradables y tenemos que tratar de perdonarnos y también reparar si hemos hecho algo malo. Es decir, perdí los papeles y terminé maltratando a alguien que no debía. Pues puede suceder. Lo ideal es que no suceda, pero si sucedió, ofrece disculpas, dile cómo te sientes, trata de que no vuelva a pasar. Y solamente podemos tratar de que no vuelva a pasar si nos comunicamos, si realmente comenzamos a decir qué estoy sintiendo. Y no importa si se lo decimos a los compañeros de trabajo o a gestión humana en las oficinas, porque es la única forma que tenemos, comunicarnos, para que podamos descargar, ¿no? Así que seamos más amables con nosotros. Obviamente, acuérdense que tenemos que generar acuerdos. Así como hemos generado acuerdos para trabajar en casa, con nuestros espacios, todo, también tenemos que generar acuerdos con nuestros compañeros de trabajo, nuevos acuerdos. Generen esos acuerdos que los van a ayudar a convivir de forma más efectiva. Antes de, creo que seguramente se me ha ido por ahí la página, pero quería comentarles sobre algunas técnicas que los pueden ayudar, ¿ya? Para manejar la ansiedad, manejar el ataque de pánico cuando uno está muy angustiado. Y una de las técnicas es el 4-5-7, que es una técnica de respiración, que también la podemos ayudar inclusive para dormir. ¿Cuál es el 4-5-7? Nosotros decimos, vamos a aspirar o vamos a respirar contando hasta 4. Y luego que ya tenemos el aire dentro, vamos a contar hasta 5. Y cuando terminemos el 5, vamos a sacar el aire contando hasta 7. Por eso es 4, 5, 7. Es un ejercicio sencillísimo de respiración, ¿ya? Muy, muy fácil, pero que nos va a ayudar a
aquí está el chat, pero que nos va a ayudar a tranquilizarnos. Si la persona que tiene un ataque de pánico nos llama por teléfono, como nos había preguntado o nos había comentado esta participante, le podríamos decir, vamos a respirar juntos. Por favor, toma aire y yo voy a ir contando. Toma aire. 1, 2, 3, 4. Detente ahí. No lo botes hasta que cuente yo hasta 5. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora comienza a botarlo, voy a contar hasta 7. Y sale el aire hasta 7. Lo volvemos a hacer. Y lo volvemos a hacer las veces que necesite la persona. ¿A la primera respiración va a mejorar? No. Pero la segunda o tercera es increíble, pero van a comenzar a sentirse un poco mejor. Porque se están oxigenando como debían, ¿ya? Y eso los va a tranquilizar. Esa es una técnica muy, muy sencilla. Y es más, si alguien está sufriendo de insomnio, también la puede usar en la noche. Comienza a hacer esas respiraciones y poco a poco se va a ir quedando dormido porque se va a ir tranquilizando. Otra de las técnicas que ustedes podrían utilizar es imaginarse algún lugar en el cual ustedes han sido felices o han estado muy tranquilos, ¿no? Ok, aquí me dice, soy Marta y gracias por la recomendación, me servirá a mí y a otra persona que conozco que sufre de pánico. Ok, muchas gracias, Marta. Qué bueno que te sirve. La segunda técnica que les quería comentar tiene que ver con, se llama de la frecuencia cardíaca, pero la idea es que ustedes puedan ubicar un lugar o esa sensación en la cual han estado tranquilos, de paz, y la podamos ubicar cuando estamos tocándonos el pulso, cuando estamos tocándonos el cuello, donde podemos sentir, en otras palabras, nuestros latidos. Y esto lo hacemos mañana, noche, mañana, noche. Si lo hacemos durante 2 semanas, lo que va a suceder es que ya nos hemos como que programado. Entonces, cuando nos sentimos mal o estamos teniendo angustia, por ejemplo, me toco y automáticamente, cuando sienta los latidos, voy a sentir esa sensación de tranquilidad o voy a recordar ese momento de tranquilidad que me va a ayudar a sobrellevar. Entonces, espero que les hayan sido útiles estas 2 técnicas. Son muy sencillas, pero bastante son los básicos que hemos estado escuchando siempre, ¿no? El tema del lavado de manos, el tema de usar la mascarilla, mantener la distancia, todo eso. Pero si vemos del lado psicológico, en realidad lo que tenemos que hacer es estar alertas, ¿no? Estar alertas de qué es lo que puede, de cómo es la conducta de mi hijo cuando está regresando de la escuela. Porque de acuerdo a la conducta que tenga, nosotros podríamos ver si realmente la está pasando bien o no, en otras palabras, en el colegio. Porque los niños también les dan angustia, también tienen temor de regresar. Y lo otro es, como papá, como mamá, yo puedo tener temor de que regrese a la escuela, sí. Y que traiga el virus, sí. Pero tenemos que ser muy directas, hablar con ellos tal y como debe ser, pero tratar de no generar también un temor ya extremo, porque si no, nuestras propias ansiedades se las pasamos a ellos. Esa es una pregunta en realidad sumamente difícil, ¿no? Porque depende mucho de la persona. Lo que te podría decir es que el uso del transporte público es lógico que te dé temor. Entonces, protégete con todas las cosas que necesitas, como la careta o todo lo que te haga sentir lógicamente más tranquilo. Pero lo otro que puedes hacer es utilizar alguna de las técnicas que he mencionado para que en el momento que estás en el autobús, en el transporte público, estés más tranquilo. Yo te diría que la frecuencia cardíaca, que es imaginarte el lugar en el que estás tú más tranquilo durante 15 días, te va a ayudar mucho en ese momento. Y después, otro tip, por así decirlo, ya dependerá de cómo eres tú, ¿no? Porque cada persona es un mundo y hay cosas que nos pueden relajar a unos y otros no. Pero si usas cualquiera de estas técnicas que les he mencionado, sí o sí te va a relajar. Quitar 100% el temor, no necesariamente, pero te va a ir un poco mejor. Sí, definitivamente, dependiendo de las personas, también pueden ser dolores musculares. Pueden ser dolores musculares y también pueden ser dolores muy específicos que parece que es de lumbar, ¿no? La parte baja de la columna,
hay una zona lumbar, que esa es la que de inmediato puede tener problemas. O si no, esta zona de acá, ¿no? Toda la parte del cuello, por así decirlo, cuello bajo, hombro, se comienza a poner muy, muy duro. Y comenzamos a tener dolores, ¿no? Otras personas también pueden tener calambres, ¿no? Y ese es producto del estrés. Entonces sí se puede manifestar con dolores musculares, ¿no?